Hola, bienvenidos a esta nueva entrega del cursillo AutoCAD Civil 3D. En el vídeo de hoy aprenderemos a crear obras lineales y veremos un poco la problemática general que se nos va a presentar a la hora de trabajar con este tipo de objetos. Una obra lineal no es más que la representación tridimensional de nuestra carretera y se hace de la siguiente forma. Tenemos la alineación en planta, tenemos la rasante del perfil longitudinal y tenemos la sección transversal. Entonces el programa lo que va a hacer es ir cada cierto número de metros, por ejemplo pongamos 20, poniendo secciones transversales a la altura que le diga el perfil longitudinal, y a partir de ahí compondrá un objeto tridimensional. Para crear nuestra obra lineal tenemos que ir a este botoncito de aquí de crear obra lineal, le damos un nombre. Alineación, bueno, en este caso es muy fácil porque solo hay una, pero si tuviéramos muchas, ya sabéis que dándole al botoncito de aquí y seleccionando la alineación que nos interesa, la tendríamos. Perfil, aseguraros de seleccionar el perfil de la rasante, nunca el del terreno. Ensamblaje, bueno, se llama Basic Assembly, es el que, si os acordáis, en el vídeo anterior copié a partir de uno de los formatos básicos que hay y lo estuve modificando. Y finalmente la superficie objetivo va a ser el terreno. La superficie objetivo es aquella superficie contra la cual van a chocar, entre comillas, los taludes de desmonte y terraplén. Como no tenemos otra, en este caso es el terreno, pero a medida que vayamos construyendo obras lineales vamos a ir construyendo distintos tipos de superficies que se van a ir actualizando, digamos. Entonces muchas veces nos convendrá elegir de superficie objetivo otra, ya veremos algún caso. Le damos a aceptar, nos sale la ventanita de parámetros de línea de base y región, nada, de momento no sabemos qué es eso ni nos interesa y le damos a aceptar. Nos dice aquí con una señal de peligro enorme que la definición de la obra lineal se ha modificado y hay que regenerarla, entonces la regeneramos y veis que se nos ha creado ahí una cosa en líneas rosas que es la obra lineal. Bien, esta obra lineal va a tener diferentes partes. Si por ejemplo la seleccionamos y le decimos lado derecho del ratón visor de objetos, vamos a poder verla en 3D. Vamos a poder ver aquí, si hacemos un zoom, veis ahí los taludes, desmonte y terraplén. En fin, veis que no es plana, que tiene su volumen. Bien. ¿De qué elementos se compone esta obra lineal? ¿Qué son pues todo este lío de líneas que hay aquí? Si os fijáis, este es el eje, el que está en el medio, casualmente es donde está la alineación, que aún puedo seleccionar, es el eje. Si vamos pues conduciendo hacia allá, en el sentido de avance de los PKs, a la izquierda del eje tenemos un carril que termina en esta línea. Si nos ponemos encima con la tecla control pulsada, veis que pone código de punto ETW, es un código del programa, pero bueno. Luego tendríamos el CAD, Flowline Gutter, Back Curve, parte de atrás del CAD. Luego esta sería Hinge. Esto nomenclatura en inglés, pero es parte de la acera, es decir, que de aquí a aquí sería la acera, esto que estoy señalando. Esto que tiene estas tres líneas pegadas sería el CAD, y de aquí a aquí el carril, y lo simétrico para el otro lado. Entre la acera y el terreno tenemos aquí una línea que, si hacemos lo mismo con control, se llama Daylight. Daylight en inglés es esas líneas de desmonte y terraplén. Entonces tenemos que entender que esa línea es la intersección de nuestros taludes con el terreno. ¿Cómo saber cuándo es desmonte y cuándo es terraplén? Pues de momento no podemos saberlo porque está todo en rosa.
y no tenemos ni idea. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo primero es mirar, bueno, personalizar esto un poco para habituarnos un poco a esto. Bien, si pinchamos la obra lineal, tenemos un menú nuevo, que no se nos abre por aquí. Aquí ya llegaremos a lo de las regiones, pero si le damos a propiedades de obra lineal, tenemos el menú este de parámetros de región y líneas de base, el menú de códigos, líneas características, esto es lo que os estaba comentando, veis, están aquí todas, superficies, contornos y líneas de talud. En principio, pues no sabemos hacer nada. Lo que vamos a tener que hacer con esta obra lineal es crear unas superficies para luego poder hacer el movimiento de tierras. Yo si dejo esta obra lineal tal cual, si quiero hacer el movimiento de tierras de esta obra lineal, no voy a poder. O si quiero pues hacer unas secciones transversales que me marque o que me indique el volumen de desmonte y el volumen de terraplén, tampoco voy a poder porque no están definidos. Por lo tanto, para definir eso, nos vamos o bien aquí a superficies de obra lineal o bien al menú que hemos ido antes, donde están todas las pestañitas, sería lo mismo, idéntico. Bien, aquí en este caso me salen en inglés los códigos, cuando deberían de salirme en español, pero no importa, porque debe ser seguramente el tipo de archivo que he cogido para hacer el proyecto, pero bueno, es igual. Le damos, según está, sin tocar nada más, le damos a crear superficie de obra lineal, se nos crea aquí una línea, bueno, que aparentemente no nos dice nada. Y ahora tenemos que hacer lo siguiente, agregamos, pulsando la tecla más, mientras esté esto, bueno, esta línea resaltada, la superficie top, que se llama superior en español, la superficie Daylight Fill, que se llama desmonte, bueno, línea de desmonte o corte de desmonte, y Daylight Cut de terraplén. Con esas tres vamos a ser capaces de definir una superficie nueva, al margen de la del terreno, que va a ser la superficie que queda por encima o por debajo del terreno, según sea desmonte o terraplén, y la obra lineal. Aplicamos, me va a decir otra vez que hay que regenerarla, no pasa nada, y aceptamos. Bien, aquí ya tenemos problemas, porque esto no debería de salir así y os explicaré luego por qué. Estas zonas, olvidaros de estas que hay por aquí, pero estas zonas, hasta vamos a suponer el PK80, salen bien. Tenemos las líneas de nivel de esa nueva superficie que se llama carretera 1 superficie 1, que le puedo yo dar el nombre que quiera, pues yéndome otra vez a superficies de obra lineal y cambiándoselo aquí. Vamos a llamarle carretera 1 MOV tierras, por ejemplo. El estilo está en curvas 0.25.1, vamos a decirle curvas de fondo 0.52 para que haya menos si estén en gris. Hasta aquí está todo bien, veis que bueno, la superficie, como su nombre indica, tiene que englobar desde la propia carretera hasta la línea de desmonte o terraplén. Nunca puede salirse como hace aquí. Veis que ahora está en azul, todo esto está mal porque se sale de la línea que tiene marcada. Esto nos va a traer muchos problemas y preocupaciones a la hora de crear las secciones transversales, os lo digo por experiencia. Entonces, ¿qué hay que hacer para resolver esto o cómo podemos evitar esto? Voy a hacer una cosa para que no haya tanto lío de líneas. Voy a ocultar la superficie de terreno y voy a ocultar todas las curvas de nivel. Bien. Para arreglar este problema, seleccionamos la obra lineal
Vamos a propiedades y lo podíamos haber hecho ya antes, pero bueno, me gusta presentaros el problema primero y luego deciros cómo se soluciona, porque a veces se nos puede olvidar. No está de más chequear estas casillas de añadir como línea de rotura, pero no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa. En la pestaña contornos, lado derecho del ratón, sobre lo primero que aparece, extensión de obra lineal como contorno exterior. Aplicamos y ahora, si todo ha ido bien, se tiene que meter todo en su sitio. Veis que ahora las líneas de la superficie esta solo llegan hasta la línea de intersección. Es verdad que hay zonas que, aunque no se vea demasiado bien, aquí sí que se ve bien, veis que no hay esa línea de intersección que debería de haber y está roto, pero eso es otro tipo de cosa que ya iremos viendo. No obstante, voy a explicaros un poco cuál es la problemática principal a la hora de crear esta superficie. Porque no tiene fácil solución. Si la carretera tiene curvas tal que así, muy cerradas, esto es exagerado, ya lo sé, pero muy cerradas, el problema va a ser el siguiente. Si yo tengo mis secciones transversales que van perpendiculares al eje, veis que aquí se van a intersecar. Vamos a hacer un zoom. Vamos a suponer que esa curva es esta de aquí. Si yo ahora dibujo la línea de intersección entre el terreno y la carretera, que es uniendo los puntos más extremos de las secciones, por este lado no va a haber problema, pero en este lado lo que va a hacer es esto. Va a hacer, bueno, espera, lo voy a hacer en otro color. Va a hacer una cosa así. O sea, en el lado exterior nunca va a haber problema, pero en el lado interior veis que se nos forma un tirabuzón. Eso, el programa no nos va a avisar de que pasa eso, y muchas veces ni nos vamos a enterar porque a lo mejor es una zona muy pequeña y no pasa nada, pero si es una zona más o menos importante, va a haber problemas, va a haber errores que no nos van a permitir bueno, pues crear de forma satisfactoria las superficies esas que necesitamos, y eso se va a notar que los movimientos de tierras no van a salir bien. Si tenemos pues la siguiente sección, el programa, en vez de decirnos que esto es terraplén y lo de allá es desmonte, pues a lo mejor nos dice que esto es terraplén y que esto hasta aquí es desmonte, y a lo mejor aquí hay una pared invisible. Entonces, para evitar cosas como esa, tenemos que estar atentos. Las carreteras que hagamos no pueden ser con curvas muy cerradas, y bueno, uno de los trucos, entre comillas, que es lógico hacer es decirle que el contorno exterior es lo que delimita la superficie que hemos creado. Bien, sé que me he detenido demasiado en este tema, pero creo que es importante porque muchas veces hay errores y los foros en internet están plagados de preguntas de ese estilo. Entonces ahora vamos a intentar modificar esta forma de darnos la información. Una cosa que podemos hacer es eliminar estas líneas azules que a mí me molestan bastante, porque parece que esto es una cuadrícula y a veces no nos dejan ver bien. Pues nos vamos a... Bien,
una cosa que nos puede interesar es hallar el movimiento de tierras de esta obra lineal. Si nos vamos a analizar centro de control de volúmenes, veis que es una cosa en blanco. Le damos aquí al botoncito de crear nueva superficie de volumen. Esta superficie de volumen va a ser una superficie auxiliar que básicamente creando pues varias superficies de estas y sumándolas o restándolas en función de lo que pase, nos vamos a hacer una idea del volumen total que mueve esta obra lineal. Esta superficie va a constar de una superficie de referencia o superficie base y una superficie de comparación que es la que, bueno, digamos la base va a ser, para que nos entendamos, el terreno, y la de comparación va a ser la de la obra lineal. Esta pues le vamos a llamar subcarretera 1. Estilo pues triángulos, me da igual. Superficie base el terreno y superficie de comparación la que hemos creado, yéndonos al menú de la obra lineal, movimiento de tierras es la carretera 1, aceptar. Nos dice que está obsoleto porque no hemos regenerado la obra lineal. Bueno, no hemos regenerado esto. Me sigue dando errores de una macro. Aquí, bueno, pues hay unos pequeños errores de que no encuentra una intersección de un talud. En principio, si es poca cosa, no pasa nada. Veis que se me ha puesto todo en negro de triángulos lleno. Esa es la superficie de comparación. Perdón, la superficie de medición de este movimiento de tierras. Y veis aquí el gráfico. Sí, si le damos a este botón, bueno, tenemos el total. En este caso, como solo hay una, no vamos a notar la diferencia. Pero aquí nos da el área de desmonte y el área de relleno de terraplén. Aquí nos da el neto, la resta entre los dos. Nos dice si es desmonte o terraplén. Y aquí, esta ventanita que se activa con esto, si hubiera varias superficies de varias carreteras, podemos ir activando o desactivando con estas casillas las que queremos que aparezcan en la cuenta y las que no. Pues, bueno, como veis aquí hay más desmonte que terraplén, por lo tanto vamos a tener 17.338 metros cúbicos de desmonte. Es decir, nos va a sobrar tierra. Lo ideal es que, pues, cuanto más se aproxime este gráfico a la zona del medio, a esta rayita de aquí, más balanceado estará el movimiento de tierras. Esto lo podemos ir modificando en tiempo real. Como tenemos demasiado desmonte, pues lo lógico es subir un poco la carretera. Con estos triangulitos de aquí podemos pinzar la rasante y subirla. Vamos a decirle a la obra lineal que se regenere automáticamente, y a la superficie, que es de la que depende esta medición, que también se regenere automáticamente, para que no tener yo que andar pulsando botones por cada línea que muevo. Esto lo voy a ir subiendo un poco más. Evidentemente no podemos hacer milagros porque las curvas son las que son. A veces si cambiamos una cosa se nos va a desajustar otra, o nos pasamos de las pendientes máximas. Hay que tener cuidado, pero es un proceso iterativo, para nada sencillo. Bueno, veis que me estoy acercando un poco más. A veces nos podemos incluso salir de la norma sin querer. Bien, más o menos veis que he llegado a una cosa muy equilibrada, que solo me sobran casi 2000 metros cúbicos de tierra. Esto estaría bastante bien. Luego habría que ir mirando pues, si estos taludes
pues tienen sentido o son muy grandes. Pero bueno, en principio no tiene mala pinta. Esto evidentemente es una cosa, grosso modo, que nos viene bien para bueno, dimensionar o ir arreglando, modificando poco a poco esas zonas. Bien, supongamos que queremos pues modificar esto para poder ver si esta línea de aquí es desmonte o terraplén rápidamente. Nos vamos al apartado de líneas características y bueno, en mi caso pone Daylight, están en inglés ya os digo, no sé por qué. Daylight, pues tendría que poner intersección. Estilo de línea característica, le damos aquí al botoncito y pues le decimos intersección. Tengo un merengue de idiomas aquí. Daylight fill, intersección. Y el Daylight cut, pues le voy a decir la intersección, pero voy a copiarla. Y el color, en planta, voy a ponerle rojo. Entonces ahora me tiene que mostrar, o sea, el desmonte en rojo y en verde el terraplén. Vamos a ver si eso es cierto. La carretera empieza pues con un verde y el verde es terraplén. Correcto. Entonces el rojo es desmonte. Vamos a ver en el PK 40 es desmonte, se supone. PK 40, desmonte, correcto. Entonces tiene que coincidir el color este con el color de aquí de la cota roja, si os acordáis. Está en rojo cuando es desmonte y en verde cuando es terraplén. Perfecto. Bien, si queremos eliminar pues estas líneas azules transversales que, bueno, por otro lado a veces son útiles, pero bueno, en este caso no me aportan en gran cosa. Si nos vamos aquí a códigos y editamos el estilo de conjunto de códigos que estamos usando, ponemos todos estos 4 por defecto sin código datum y superior en invisible, pues debería de desaparecer todo. Y nos quedan, como veis, solamente las líneas pues de la acera, del CAD y del eje y las de desmonte y terraplén. Esto cada uno a su gusto. Bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, escribidla en los comentarios, suscribiros, darle me gusta y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.